Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. El tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Una verdadera joya es nuestra vida. Nosotros la vamos cultivando a medida que avanza nuestros días. Espero que hasta este tiempo en el cual el Señor nos ha ido acompañando, y ya estamos en el 9º mes de este año 2020, pues hayamos sacado provecho de todo lo que el Señor nos ha ido mostrando. Hoy hablaremos de un verdadero hogar cristiano y veremos cómo el Señor nos hace notar las cosas que quiere que nosotros notemos. Muchas veces tenemos la idea equivocada de que una familia cristiana o aquella que se congrega en una iglesia es realmente una familia ejemplar, sin fallas, con mucha piedad y casi rayando a la perfección. Pero la realidad es que muchas familias que se congregan en las iglesias no son verdaderos hogares cristianos, es decir, dejan a Cristo en la iglesia y en casa viven como si no conocieran nada de los mandatos del Señor. Miren estos dos ejemplos. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, está hablando Jesús: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Está en Lucas 7, 44 al 46. Jesús va de visita a la casa de Simón el fariseo. Y a pesar de que era conocida la figura y la persona de Jesús y el significado de lo que él representaba estar presente en ese hogar, fue menospreciado. El dueño de la casa no le hizo ninguna atención. Era un hombre religioso, se congregaba en la sinagoga, pero no tenía una relación íntima con el Señor. Lo trató a Jesús desconsideradamente y tuvo que entrar una mujer ajena a la familia para darle al Mesías el trato de reverencia y amor, atención preferencial, con humildad, que debió haber encontrado en ese hogar. Compara con este otro texto. Está en Juan 12, 1 al 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En contraste al anterior relato, este sucede en la casa de Lázaro, Marta y María, donde Jesús fue adorado. Jesús se sintió amado, fue bien recibido, lo trataron como si fuera un miembro de la familia, como si no fuera un invitado. No midieron las atenciones para hacer que el Mesías se sienta bien. Derrocharon cuidados y amor sobre Jesús de tal forma que todos los presentes se dieron cuenta de quién era el que tenía la preferencia en ese hogar. En estos pasajes puedes notar la primera característica de un verdadero hogar cristiano. ¿Cuál es? Jesús tiene un lugar principal. Tiene un lugar de reverencia, de preferencia, de atención. Él es el Señor de ese hogar. ¿Con cuál de estos dos hogares te sientes identificado? ¿Es tu casa un sitio donde Jesús tiene un lugar prioritario? ¿Jesús es el centro de tu familia?
¿Cómo puedes saber qué tan importante es la presencia de Jesús en tu hogar? Juan 14, 23 al 24 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Leen la palabra de Dios en tu casa y la practican en tu familia? La palabra es Jesús. Él es el verbo de Dios. Si en tu hogar la palabra de Dios no se lee ni se escucha, si el nombre de Jesús no se alaba, si los principios morales y espirituales de la palabra de Dios no se practican en tu casa, no puedes llamarlo un hogar cristiano. Cuando el Señor tiene un lugar prioritario, se nota en las actitudes que tienes con tu familia. Tener un hogar cristiano significa vivir en familia a la manera de Dios. La obediencia es la única prueba del amor de Dios. Este amor obediente y confiado te conduce a dos cosas. La primera, a la seguridad absoluta. El día del Señor, los que estemos unidos a Él con un amor obediente, estaremos a salvo en un mundo perdido. Una familia que es obediente a los mandatos de Dios habrá vencido todas las adversidades. La palabra de Dios es una revelación absoluta. Siempre tiene una base moral. Cristo se revela a la persona que cumple sus mandamientos. Una persona mala no recibe la revelación de Dios, porque solo se revela a Él a los que le buscan. Y a la persona que a pesar de sus fracasos eleva la mirada a Dios, entonces Él hace resplandecer su rostro. La comunión con Jesús y la revelación del Evangelio dependen del amor, y el amor depende de la obediencia. Una familia que obedece al Señor lo entiende mejor y anda por sus caminos. Camina con Él. Dice Isaías 32, 18, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Lo más deseado es vivir en paz, y eso es no solo libre de problemas, sino lleno de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo Jesús da. Una morada de paz es la casa de una familia que depende de la voluntad de Dios. Tiene sus espacios seguros, nada perturba esa paz. Podrían presentarse numerosos problemas, pero la familia que está en una morada que tiene la paz del Señor estará siempre dentro de un espacio de reposo. ¿Por qué? Punto número 1, porque un hogar cristiano es una morada de paz. Oseas 2:18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Vivimos en un mundo de violencia, de maldad, de odio, de egoísmo. Esos son los antivalores de la sociedad que ella atesora. ¿Por qué? Porque le permiten tener el control sobre los más débiles, sobre los más vulnerables, inclusive sobre los más despreciables. Pero también sirve para controlar el poder de los poderosos, la riqueza de los ricos y la salud de la humanidad. Un hogar cristiano es un lugar diferente a la sociedad actual. Es un lugar lleno de paz, de armonía, de amor. Es un remanso de tranquilidad donde cada uno de los componentes de la familia quiere irse a refugiar después de un día que tuvo mucha carga en el trabajo. Es el oasis donde espera encontrar abrigo, comprensión, calor humano, solidaridad y placer. Hay paz en un hogar cristiano porque los corazones de los padres y de los hijos están llenos del amor de Dios. Y es un lugar que en vez de conflictos hay perdón.
Es un lugar donde se manifiesta la comprensión en vez de la intolerancia. Es un lugar en el que se puede respirar aire fresco de armonía, porque todos tratan sus diferencias de manera saludable, y eso beneficia al grupo familiar. Bueno, toda esta descripción es la manifestación más completa de la expresión hebrea shalom. El término obviamente significa mucho más que la ausencia de hostilidad o tensión. Habla de integridad, armonía, plenitud, seres humanos en paz con su entorno y con su Señor. El original del texto de Oseas es enfático. Habla de pacto. Un pacto que busca y establece la paz entre Dios y el hombre, entre los hombres y entre la naturaleza y el ser humano. Dios prometió que con la perfección del nuevo pacto Israel sería restaurado y puesto a salvo. Dios proveería sus necesidades y ya no serían consumidos por el hambre. Significa que Dios proveerá para su pueblo plantaciones que darán renombre entre las naciones. ¿Pero por qué sería eso? Por su abundante producción. La fertilidad de la tierra es la bendición futura de Dios en términos de prosperidad agrícola. Ponte a pensar, Israel, ¿dónde está? En un lugar desértico. ¿Cómo podría magnificarse lo que Dios hace por ese pueblo? Solo ve cómo está creciendo la agricultura en Israel. Israel es eso. Dios dice, lo haré. Y cuando Él lo dice, lo hace. Y todos sabrán que Jehová, su Dios, está con ellos. El Señor usará esta preservación y exaltación de Israel para revelarse y glorificarse a sí mismo. Todos lo verán. De igual manera se manifiesta en un hogar cristiano. Todos veremos que Dios prometió cuidado, protección, provisión y mejores condiciones de trabajo, sustento, relaciones en armonía y todo lo que un hogar cristiano podría tener como muestra de que es bendito con todas las bendiciones de Dios. Dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Tienes que comprender que el amor produce paz, respeto y obediencia. Pero no es una paz efímera, libre de problemas. La paz de Dios es un regalo que Él te da. Lo dice Jesús en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Cuando hay paz, no hay miedo. Cuando no hay paz, el temor gobierna tu hogar. De hecho, el reino de Dios es justicia, paz y gozo, según la carta a los Romanos. Cuando no hay gozo en tu casa, es porque no hay paz. Y cuando no hay paz en tu casa, es porque hay injusticia en tu hogar. La injusticia se manifiesta en que hay muchos gritos, muchos castigos, muchos regaños. Hay mucha infelicidad. Hay falta de provisión. Todo eso es algo injusto. Y cuando esa injusticia está dominando el hogar, la gente pierde la paz. Ahora, de repente tú puedes decir, no, en mi casa estamos bien. Pero yo mediría tu paz por el gozo que tienes, por lo contentos que están tus hijos. A ver, si te hago algunas preguntas, ¿a tu familia le gusta conversar de sus asuntos? ¿Le gusta llegar a la casa, cada uno de ellos, ponerse cómodos, estar tranquilos, por ejemplo? ¿O es un lugar donde todos se sienten presionados y no quieren llegar a la casa? Que han sufrido durante toda esta cuarentena porque decían, ya no damos más, quisiéramos que de una vez abran porque hay que irse a alguna parte. Hay gente que no quiere llegar a su casa porque no encuentra paz. Yo recuerdo haber escuchado una expresión de Inglaterra que decían, en el camino de mi trabajo a mi casa siempre hay un bar. Y todos, al pasar por ese camino, entran
a ese bar, en todos los caminos, en todas las casas, en todos los trabajos. Es decir, bares por todas partes, para que la gente se distienda y haga lo que no puede hacer en su casa. La paz es un regalo. ¿Pero abres ese regalo? La palabra de Dios es clara y dice que tiene que ver con lo que escuchas y ves y lees. Cuando tú abres un regalo lo tienes que ver, escuchar y sentir. Cuando Jesús habla de la paz como un regalo que Él solo puede dar, tienes que estar preparado para recibirlo. Para eso, Cristo debe ser el centro de tu hogar. Tienes esa paz cuando reconoces que necesitas a Dios en tu hogar. Por eso, busca una buena iglesia. No seas un llanero solitario. No, yo solito voy a estar haciendo. Sí, no, yo tengo aquí mi método de estudio. Busca una iglesia que promueva los valores de la familia. La familia nació en el corazón de Dios. No es un invento humano. Dios hizo la familia para establecer su reino aquí en la tierra. Por eso una familia necesita la paz. Si no hay paz, habrán pleitos, ira, gritos, contienda. Si en tu hogar solo hay eso, necesitan que Dios les dé el regalo de su paz. Si en tu hogar hay rasgos de violencia, rasgos de inmoralidad, seguro que están viendo lo que sea. Todo eso va minando el corazón de la familia y trae ideas y pensamientos a la mente. Bueno, has debido ver muchas familias que tienen cada uno su celular, su laptop, su propia computadora, donde por separado ven lo que quieren. Yo el otro día pasaba por una calle principal y me fijé que habían varios autos parqueados y estaban esperando que les atiendan. Los que estaban dentro de los vehículos, casi en la totalidad te podría decir, que estaban con sus celulares y a pesar de que estaban acompañados, cada uno tenía su aparato en el que estaba mirando lo que quería. ¿Cómo quieren tener paz? ¿Cómo quieren tener paz? Las conversaciones también son importantes. Analicen en la familia si están criticando a la gente todo el tiempo o están hablando bien de las personas alrededor y también de ustedes. Una traba para la paz es la violencia. Si en tu hogar se habla de violencia, si hay pensamientos de violencia, si ven programas violentos, en la mente se generan conceptos violentos. Si ves algo que es influyente negativamente, bueno, te peleas con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres. Cuando hay un pleito en el hogar, los hijos actúan, la pareja actúa, imitan a las personas que vieron en las imágenes. Es como si estuvieran replicando lo que han estado viendo. La forma de cuidar la paz es darle el valor que se merece. La paz debe tener un valor supremo en tu hogar. Eso significa, por ejemplo, que va a ser más importante para ti y para tu familia tener paz que ganar una discusión. Muchas peleas tienen como tema: yo quiero que me entiendas, que veas mi punto de vista. Ya no importa la discordia que se genera alrededor de eso. Yo creo que en todo caso sería mejor decir: no, la paz es más importante. O después lo discutimos. O voy a ceder porque quiero que haya paz en el hogar. Yo te pregunto a ti, personalmente a ti, ¿tú puedes promover la paz en tu hogar? Pero quiero advertirte que es muy difícil ceder cuando ya se desata la contienda. Es muy difícil ceder cuando ya se ha hecho todo un lío. A todos les ha pasado que de repente, sin mucho medirlo, ya se han metido en una discusión y lógicamente la paz se fue. Quiero decirte que la paz se puede ir.
Es un regalo de Dios. Es el fruto del Espíritu. Pero cuando entristeces al Espíritu Santo, esa paz se va. Entonces, ¿de qué te sirve ganar una discusión si pierdes la paz en tu hogar? Hay hogares que despiden un aroma de paz, de armonía, de bienestar espiritual, cuando las circunstancias materiales aún no son buenas. Otros hogares, en cambio, huelen a azufre, a pólvora de batalla campal, a hostilidad abierta. El Señor ordenó a sus apóstoles en ese tiempo, a los evangelistas ahora, a los siervos, evitar tales casas y solo visitar los hogares donde reine la paz. Mateo 10, 11 al 14 dice más: en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz volverá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Si quieres que la gracia y el poder del Señor gobierne tu familia, deben aprender a cultivar y vivir en paz unos con otros. ¿Qué puedes hacer para que este regalo de Dios llegue y permanezca en tu hogar? Pero quiero sugerirte algunas cosas sobre las que he estado meditando y tratando de practicar en estos días. Primero, debes estar en buena comunión con el Dios de paz y tener su paz guardando tu corazón de ansiedades. Dice 1 de Pedro 5:7 que la oración de fe entrega todas las cargas de ansiedad sobre aquel que tiene cuidado de ti. Las preocupaciones, el estrés, los temores, las tristezas te roban la paz, esa que Dios te da. Y si no tienes paz personal, ¿cómo vas a tener paz en el hogar? Esa base de paz es necesaria para tener relaciones gobernadas por la paz. Mira solamente lo que Pablo dice en la carta a los Romanos, sugiriéndote, ordenándote lo que debes hacer para que esto sea parte de tu vida, que la paz la gobierne. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estas son reglas precisas para vivir en paz con todos. Esta lista es importante tanto para familias cristianas como para las que todavía no están unidas a Cristo. Aunque Pablo hablaba de las relaciones entre cristianos, de una comunidad y con los no cristianos, las mismas reglas sirven para tu hogar. Hacen eco del sermón del monte que te enseña a bendecir a los que te maldicen o a los que desean tu mal, a gozar con los gozosos y a llorar con los que están tristes, a estar unidos y humildes y a no pagar mal por mal y sobre todo no tomar venganza. Pablo añade que cuando quieres vivir en paz, eres responsable de hacer lo que a ti te toca, porque hay algunos que no quieren poner de su parte y quieren tener paz. Estas palabras se aplican muy seriamente en el seno del hogar. Allí tienes que poner en práctica estas enseñanzas con ahínco, con fe. Cuando fallas, la paz se agota por las tensiones, los enojos, irritaciones y emociones negativas. ¿Has prestado atención y reconoces en estas instrucciones algunas
de las causas de la falta de paz en tu hogar? ¿Te has dado cuenta que algunas de estas cosas carecen y por eso no hay paz en tu hogar? Entonces, haz lo que dice Pablo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Eso está en Colosenses 3, 12 al 15. Este pasaje exhorta que después de desvestirte del viejo hombre, te revistas de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, aprendiendo a soportar y a perdonar las faltas. Que te vistas de amor, que es el vínculo de la unidad. Deja que la paz reine o dirija como si fuera un árbitro en una competencia. Cuando él toca el pito, deben parar para ver qué ha pasado, qué falta se ha cometido, y hay que corregirla. Estas cualidades son evidencia de madurez espiritual. Cuando eso haces, te das cuenta que tú mismo estás controlando tu comportamiento sometido a la voluntad de Dios. Entonces, se gana con el crecimiento de la semejanza a Cristo y la victoria sobre la naturaleza carnal egoísta. Esas famosas acciones que estás tomando, luchas, esas tus batallas personales que te hacen pensar de que nunca vas a salir de ese lugar. Cada una de estas virtudes es una faceta del amor de Dios. Si las ves como parte del amor, como puedes ver que el amor era el énfasis principal de Jesucristo y los apóstoles en su enseñanza. Obviamente ese amor es necesario en una familia que quiere vivir en paz. La falta de amor y sabiduría hace imposible tener paz en el hogar. Lo dice Santiago 3, 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En un ambiente de sabiduría celestial hay pureza, pacificación, amabilidad, condescendencia, hay misericordia y buenos frutos, sin dudas ni hipocresía. Allí es donde la paz es sembrada por los que hacen la paz, para producir justicia de Dios. Este es un bello testimonio de la presencia de Dios en la familia. Tienes que entender que las cosas pequeñas son esenciales para producir una vida de paz. No las dejes, no las descuides. La paz es el resultado de la práctica del amor en las relaciones familiares. Donde no hay justicia ni amor, no puede haber paz. Y aquí la principal razón de esta parte de la meditación sobre la paz en los hogares. Esto no sucede por suerte. Se procura, se busca, se forma con los ladrillos de un amor que busca el bien de otros, antes que su propio bien, o de repente su preferencia, o antes inclusive de su propia necesidad. El amor que no es egoísta, piensa en otros y se sacrifica por ellos. Es un amor de hechos, no de palabras. Es el amor que sirve y que no busca ser servido. En fin, es el amor de Cristo derramado por el Espíritu Santo, dado por el Padre a todos sus hijos. La paz familiar no está solo en la falta de peleas, sino en el compañerismo y el gusto de estar juntos. La expresión verbal y no verbal revela esta paz, o la carencia de ella en la mesa, en los saludos, en las despedidas, en el trato familiar. Esto es muy fácil de mirar. No es algo que se puede fingir por mucho tiempo.
o es real o se va a manifestar como hipocresía. Amada Iglesia, la paz es tan deseable y esencial que Dios te ha mandado a vivir siempre en ella. Por eso quiso que lo conocieras a Él como el Dios de paz. Cristo mismo es tu paz. El fruto del Espíritu es la paz. Bueno, con razón el saludo de Cristo después de su resurrección fue paz a vosotros. Los judíos se saludan con la palabra hebrea shalom, que significa paz. Los apóstoles añadieron gracia y paz a vosotros en sus cartas a las iglesias. Tan básica es para el cristianismo que es el principal atractivo cuando conoces a otros cristianos. Encuentras paz cuando estás alrededor de personas que verdaderamente viven una vida cristiana. Realmente siento una pena, una tristeza muy grande cuando una familia se niega a vivir en paz. Es claro que debes amar la paz y por ende ser pacificador. Cristo bendijo a los pacificadores porque dice, sean llamados hijos de Dios. ¿Tú quieres esa bendición sobre tu hogar? Pues entonces no puedes olvidar estas grandes verdades. No puedes excusar tu pobreza en algo tan importante para el Señor como ser pacificador. Es la parte que te toca. Si analizas tu vida, ¿eres tú el que inicia los conflictos? ¿Eres tú el que promueve las discusiones? ¿Eres tú el que continúa el pleito? ¿O eres el que pacifica? Que Dios te ayude a hacer lo que esté de tu parte para que haya abundancia de paz rebosante en tu hogar. Así resplandecerá como luz en un mundo de guerras, de hostilidades, rencillas, que traen angustias y temores. Esas ansiedades a los que no encuentran la paz de Dios. Porque un hogar cristiano es un lugar seguro. Oseas 2, 19 y 20 dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Independientemente de la zona geográfica donde esté ubicada tu casa, porque hay zonas en el país que son muy peligrosas, tu hogar tiene que ser un lugar seguro para los que viven en él. Es decir, un lugar donde no hay maltratos, donde no hay violencia, donde no hay abusos de ningún tipo. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en la casa, apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Amós 5:19. Qué triste es que una familia viva insegura en su propia casa. Es lamentable que sean los padres de familia o los adultos que viven en un hogar los que causen daños. El lugar que debería ser de protección se vuelve un sitio peligroso para los miembros de la familia. El verdadero hogar cristiano es un lugar que da seguridad, protección a los que habitan ahí. Es un lugar donde de verdad todos encuentran el cuidado de Dios. El Salmo 91, el verso 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 es un salmo lleno de significado. Ya desde el principio vemos que quien se refugia en Dios y hace que el Señor gobierne su casa, está bajo la protección del Todopoderoso. Contra lo que algunos pueden pensar en tener una Biblia abierta en el Salmo 91, no da protección. No es un talismán, no es un amuleto. Lo único que garantiza esa protección es tener una relación personal con Dios, una relación cercana y de confianza.
El salmista dice que Dios protege a esa persona bajo sus alas. Dios mismo, cuando inspiró este salmo, quiso mostrar todo el amor, la ternura, la protección que reciben los que confían en Él. De igual modo revela a Dios su fuerza. Él es el escudo que protege a toda la familia. Este salmo está lleno de promesas, de bendiciones y protección para aquel en el que confía en el Señor. No debe tener temor al terror de la noche, ni a la enfermedad, ni al peligro. No sufrirá mal, ninguna calamidad llegará a su hogar. Bueno, eso no quiere decir que nunca tendrás dificultades o problemas. Es que cuando confías en el Señor, aún las cosas malas te acercan más a Dios. Las calamidades más grandes y hasta la propia muerte te acercan más a la herencia eterna en Cristo Jesús. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dios responde, Dios cuida, Dios bendice a los que hacen de Él su escudo. Envía incluso a sus ángeles para que les sirvan. Pero no pienses que al recitar este salmo o tener la Biblia abierta ahí delante de ti en esta página, habrá un poder místico que va a cuidar tu hogar. Lo que sí va a cambiar tu vida para siempre será que habites al abrigo del Señor. Debes hacer tu morada en Dios. Creer en Jesús. El Espíritu Santo habitará en ti y así tú podrás habitar al abrigo del Altísimo. Habitarás en el cuidado de Dios. El lugar seguro en el que Dios otorga paz y serenidad no es un lugar físico. Es un lugar espiritual que puedes hallar cuando firme y constantemente te mantienes en los caminos del Señor, orando cerca de Él y reflejando su bondad y gracia con tus acciones. Y con eso beneficias a los que están cerca de ti, a los que conforman tu familia. Los que quieren convertirse en imitadores de Dios son invitados a morar al abrigo del Altísimo. Pero agregando ahora una segunda condición. Para morar al abrigo de Dios, debes tener un sentido de tiempo, hacer de ese lugar seguro tu hogar acudiendo a Él constantemente. Si solo acudes a ese lugar especial, a esa morada, cuando una situación apremiante aparece en tu camino, entonces puedes estar seguro que todavía no vives en ese lugar. No estás ahí, no estás morando, solo vas de visita. Sin embargo, si tomas residencia permanente, con oración constante, obediencia, serás digno de acceder a ese recinto de seguridad y paz siempre. Tendrás la llave, tendrás el acceso constante. Pero una promesa aún más maravillosa te espera como resultado de morar al abrigo del Altísimo. Eres digno de ser cobijado por la sombra del Omnipotente. Es decir, según esta metáfora del salmista que refleja la necesidad de sombra frente al sol ardiente y abrasivo del clima de esas tierras, puedes afirmar que si tienes un verdadero hogar cristiano, estás cubierto con la sombra de Dios, protegido del calor abrasador de las preocupaciones, de las dudas, de las cargas, esas que sofocan tu corazón y que te hacen caer. Este salmo describe la constante protección soberana de Dios sobre su pueblo frente a los peligros y terrores que rodean a la humanidad. El trasfondo original es como de un ejército saliendo a la batalla. La mayoría de los terrores mencionados en este salmo quedan medio indefinidos. Pero yo sé que es con la intención de que no se emita ninguna clase de peligro en su aplicación. Es decir, que cualquier cosa que te imagines que puede ser un peligro esté incluido, esté considerado dentro de este salmo. Los creyentes pueden leer este salmo para aprender que nada puede dañar a un hijo de Dios, excepto si el Señor lo permite. Un lugar íntimo de protección divina, un verdadero hogar cristiano, es el que está al abrigo del Altísimo. El término
Altísimo, para describir a Dios, muestra que jamás puede ser abrumado por ninguna amenaza. En una tierra donde el sol es opresivo y peligroso, una sombra se entendía como una metáfora de cuidado y de protección. Yo quisiera que salgas en un día de sol a una plaza y te pongas debajo del sol. Lo que vas a buscar seguramente va a ser un lugar donde hay una sombra. Es a eso a lo que se refiere. Pero el diablo conoce también bien las Escrituras y las tuerce con habilidad. Y si un creyente es descuidado en el conocimiento profundo de las Escrituras, puede ser fácilmente engañado y caer en la mentira. Piensa que las respuestas a las tentaciones del diablo las tienes en las Escrituras, porque la palabra del Señor es la espada del Espíritu para pelear la batalla espiritual que enfrentas con el maligno y sus huestes diabólicas. La palabra de Dios es la espada de doble filo que desenmascara los engaños y las mentiras del diablo. Date cuenta que el diablo y sus demonios, como conocedores de las Escrituras, están la mayor parte del tiempo, ¿sabes dónde? En las iglesias. Están metidos en todas las religiones del mundo porque ellos mismos las han creado. Allí es el teatro de operaciones donde llevan a miles de millones de almas a su propia condenación, haciéndoles creer que están yendo hacia el cielo. Ahora comprendes por qué debes estudiar a profundidad las Escrituras y cuán indefensos están todos los que no leen la Biblia con seriedad. Hay un peligro de la condenación de sus almas al infierno. Están frente a algo que es irremediable. Piensa que si tú no lees la palabra de Dios con seriedad, no solamente tú irías al infierno, sino que tus hijos, tu esposa, tu esposo, al no ver que hay un ejemplo, también está en peligro la condenación de tu propia familia. No digo que porque leas la palabra de Dios te vas a salvar, sino que la salvación es un inicio para mostrarte que tienes ansia de leer la palabra de Dios. Esto es muy serio. Se trata de dónde pasarás el resto de tu vida por la eternidad, sea con Cristo en el cielo o con el diablo en el infierno. ¿Cuánta ansiedad tienes por leer la palabra de Dios? Realmente es lo más serio. Claro, si tú crees en la vida después de la muerte. Otro principio muy importante que da Jesús para responder a las tentaciones del diablo es que éste usa versículos sueltos. Es decir, no toma en cuenta el contexto histórico gramatical en el cual se escribió y para la audiencia para la que fue escrito, pero claro, no es al azar, sino es que obviamente lo hace de forma intencionalmente diabólica. Por eso tú no debes tomar un pasaje de las Escrituras sin tener en cuenta otros pasajes que se relacionan entre sí. Pues hay que tener en cuenta que todo el consejo del Señor es válido. Por ello, Jesús lo dijo, escrito está. El apóstol Pablo escribió también, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Solo los falsos maestros usan versículos sueltos para hacer decir a las Escrituras cosas que Dios nunca dijo. Si por fe escoges a Dios como tu protector, encontrarás en Él todo lo que necesites o desees. Los que han hallado el consuelo de hacer del Señor su refugio, desean que los demás puedan hacer lo mismo. Tu vida espiritual estará protegida por la gracia divina contra las tentaciones de Satanás, que son como lazos del cazador. Y estarán libres del contagio del pecado, que es como una peste destructora. Así tienes gran seguridad que en medio del peligro, la sabiduría te impedirá asustarte sin motivo y la fe no te dejará asustarte indebidamente. Lo que se haga en un hogar cristiano verdadero siempre será la voluntad del Padre Celestial. Y no hay razón para temer. El pueblo de Dios ve cumplidas las promesas de Dios y también sus amenazas. Por eso tú tienes que animarles a los pecadores, anímalos a que vayan al Señor ante el trono de la gracia, en el nombre de Jesús.
Es decir, reconociendo su condición. Pero también debes exhortar a otros cristianos a confiar completamente en Él. ¿Cómo lo harán? Leyendo las Escrituras. ¿Cómo tendrán fe? Comprendiendo lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 127 es un texto corto, pero lleno de enseñanzas. Es un canto de los hijos de Israel. Esto ellos cantaban con la esperanza de ser restaurados por Dios. Fue escrito en los días de Esdras y Nehemías, tiempo en el que el pueblo regresaba de la cautividad. El salmista declara que solo bajo la dirección y el cuidado de Dios la familia está segura. El Salmo afirma que la seguridad de tu hogar depende de Dios. Mira, te comparto lo que he estado aprendiendo. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La edificación de la familia es un trabajo de Dios. Muchas buenas familias sobreviven el paso del tiempo por el esfuerzo que hacen, por cuidar su apariencia, por proteger su nombre, o de repente inclusive por temor a la soledad. No quieren deshacer porque no quieren quedarse solos. No se trata de que te esfuerces mucho por sostener o construir tu hogar. Puede ser que tengas los mejores deseos, buenas herramientas psicológicas, los mejores libros. Nada de eso va a funcionar si Jehová no edifica tu hogar. Igualmente, el cuidado de la familia es un trabajo de Dios. Los padres y madres responsables se preocupan por la seguridad de la familia, en lo físico, en lo material, en lo emocional, en el futuro. Pero aunque pongas un sinfín de sistemas de seguridad para cuidar tu hogar, no van a servir, no van a alcanzar si Jehová no guarda la ciudad. Su presencia debe ser real en cada rincón de tu casa, en toda decisión, en cada plan, en cada proyecto, en cada acción. El Señor debe tener la última palabra. A la luz de esto te pregunto, ¿qué tan seguro estás de la presencia de Dios en tu hogar? Estoy convencido que muchos de tus malos actos cambiarían si estuvieses convencido que Dios está presente, mirándote, a tu lado. Te pregunto, ¿quién cuida? ¿Quién defiende tu hogar? Deja de confiar en tus sistemas, por más buenos que sean. De nada sirven si Dios no es el que verdaderamente cuida. Las familias están seguras solamente si entregan todos sus proyectos y actividades a Dios. Mira el verso 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. La vida es algo más que levantarse, trabajar y reposar. La mayoría de las familias están desintegrándose por falta de confianza en Dios. Creen que sus hijos e hijas necesitan de un padre y una madre que trabajen de sol a sol para suplir todas sus necesidades y cumplir con sus caprichos. Dios dice que esto está de sobra. No hay bien material que compense el vacío espiritual de un hogar, que funciona solo por lo terrenal y temporal. Piensa que la bendición más grande es cuando, con o sin abundancia, puedes descansar que Dios dará el sustento y el sueño a quienes ama. No te engañes, ni traigas a tu familia dolor, dándoles un pan obtenido a costa de obrar fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque un hogar cristiano es un lugar de reposo. Oseas 2, 21, 23. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite.
y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Esta es una gran bendición, porque se trata de una relación real, vibrante con Dios. El corazón de tu familia late al ritmo del suyo. Y entonces quieren lo que Él quiere. Así que cuando piden a Dios que haga algo, le piden lo que Él quiere hacer, y Él responde con exactitud. Es el mismo principio que Jesús enseñó en Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Cuando tu relación con Dios está donde debe estar, el Señor provee abundantemente. Cuando tu familia permanece en la presencia de Dios todos los días, están en tal armonía que todas las cosas que anhelan pueden esperar que Dios las hará. Pero no se trata de conseguir todas las cosas materiales que te puedas imaginar, sino de buscar con ímpetu querer ser aceptable para Dios. Lo dijo Jesús en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar es requerir, es procurar, querer, es preocuparse, es poner atención, y primeramente es en primer lugar. Debes entonces buscar en primer lugar el reino de Dios. Muchos piensan que ese reino está en el cielo, pero el reino de Dios está aquí en la tierra. El mandato de Jesús es buscar primeramente el reino de Dios, que es la iglesia. Ama a la iglesia como Dios y Cristo la aman. Ponla en el primer lugar. Muchos no le dan importancia a la iglesia. Siempre se faltan. No buscan la manera de ser parte. Es que su vida es más importante. Busca primeramente la justicia de Dios. Es decir, pon en primer lugar su voluntad. Lo vas a lograr apoyado en la iglesia. Obedece lo que te pide en su palabra. Dios espera que confíes en Él, que no te desanimes, que no te apartes, que a pesar de las dificultades pongas todas tus angustias en Él. ¿Por qué? Porque Dios cuida de ti. Pero siguiendo el texto de Oseas, el nombre Jezreel significa dispersos, y puede ser utilizado en un sentido negativo, pero también era utilizado para describir el esparcimiento de la semilla, es decir, el sembrar. Aquí el Señor promete una gloriosa redención del nombre Jezreel, el cual fue dado primero como un recordatorio de una dispersión por el juicio. Y ahora se convierte en una profecía de la promesa: la sembraré para mí en la tierra. Y Dios restaurará a su pueblo hacia la abundancia y la misericordia. La dispersión será transformada en siembra. Es una figura del hogar cristiano, donde el reposo se manifiesta en la provisión de alimento y bienestar. El esfuerzo del trabajo que representa la tierra es compensado con descanso después de un día laboral. Y cada jornada es un nuevo reto para cumplir y dar gracias a Dios por cómo ha terminado. Es singular que muchos cristianos imploran a Dios que les dé una fuente laboral. Y cuando la tienen, se entregan tanto a esa labor, se comprometen tanto con ese trabajo que se olvidan del proveedor. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? No hay reposo, porque se vuelve una dura tarea diaria. Pero cuando una familia sabe que el sustento que da un trabajo es parte de la bendición de Dios, reposa en calma y goza del resultado. Mira lo que escribió el escritor de Eclesiastés 5:18. He aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con el que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esa es su parte. Hasta la más pesada jornada terminará en un esperado reposo cuando un hogar cristiano reconoce que Dios le da límites al esfuerzo
y llena además su mesa de alimento. Siguiendo el texto, el segundo hijo de Oseas era una niña, fue llamada Lo-ruhama, que significa indigna de compasión. Siempre los nombres tienen significado. Ya lo vimos en la presentación de las dos bebitas hoy, hace un tiempito. Este nombre originalmente fue dado como un marcador de juicio, pero ahora por la misericordia del Señor es transformado en una señal de restauración. Dios nunca dejará a sus hijos abatidos por mucho tiempo. Siempre prepara la restauración. Siempre puedes esperar que llegue el momento en que las cosas cambiarán para bien en tu hogar. Me pregunto, ¿no tienes reposo tu corazón por las condiciones de vida de tu familia? ¿Son demasiados los conflictos por los que están pasando? ¿Intentaron reconciliarse, pero otra vez caen en la discordia familiar? ¿Es así? Vuelve hacia el Señor y pide misericordia para ti y para tu familia. Vuelve tu mirada a la cruz de Jesús y encuentra el oportuno socorro. Encuentra ese amor que solo un padre puede dar a sus hijos que ama. Tu vida pecaminosa ha sido clavada en la cruz. No dejes que tus malos actos te lleven a seguir viviendo una vida que fue vencida por el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y el tercer hijo de Oseas, un niño, fue llamado Lo-ammi, que significa pueblo ajeno. Ese nombre originalmente dado como una señal de juicio, ahora es transformado en una señal de restauración. Con esto la restauración está completa, la familia fue restaurada completamente. El Señor se relaciona con su pueblo como su Dios, y su pueblo se relaciona con Él como pueblo suyo. Estuvo separado, como muchas familias se separan de Dios. Pero cuando el Señor viene y restaura, entonces nuevamente los reconocen. Y entonces esta es una relación llena de calor, de amor. Es lo que Dios anhela para ti, en tu hogar. Yo digo, ¿cuál Dios pagano alguna vez hizo o quiso que el amor de sus seguidores, demandó amor a sus seguidores? ¿Quién de ellos alguna vez preguntó, ¿me amas? No. Los dioses falsos no quieren tu amor. Quieren tu temor, tu obediencia, tu sacrificio, tu devoción, pero como esclavo. Pero el verdadero Dios, el Dios vivo, no está satisfecho solo con tu temor, tu obediencia, tu devoción y tu sacrificio. Él quiere tu amor, dado gratuitamente y disfrutando esa relación con Él. Si pierdes de vista esto, entonces pierdes de vista el corazón de la obra de Jesús en ti y por ti. Quiero preguntarte algo más. ¿Llevas mucho tiempo en una relación destrozada al interior de tu familia? ¿Tu familia está llena de parches? ¿Nadie quiere reconciliarse? Solamente guardan silencio, hacen pasar los días. ¿Es difícil que quieran perdonar? Busca la cruz de Cristo. Su sacrificio representa la restauración de toda relación rota. Haz que Cristo sea el centro de tu familia. Antes eras enemigo de Dios y Él te perdonó y te restauró. Él restauró su relación contigo. Y eso es lo que recibe toda familia que quiere vivir en un hogar verdaderamente cristiano. Los tres hijos de Oseas, nombrados con marcas de juicio, ahora tienen sus nombres restaurados y con señales de misericordia y gracia y de restauración. Así es Dios de bueno. Él no te va a tener a ti completamente aislado, separado para siempre. No te puedo decir que esté esperando que tú reacciones. Él te va a sacudir y te va a traer. Así es que te animo a que si en tu familia estás viendo que las relaciones no son del todo buenas, así que si estás mirando al interior de tu familia y dices, no es lo que estoy esperando, vuelve al Señor.
Vuelve al Señor. Anda a ese lugar de reposo. Reposo significa calma, quietud. Y eso es lo que necesita cada vez más este mundo. Y es lo que quisiera que tu familia disfrutara siempre. Es mi deseo que esa calma inunde tu hogar. Pero ¿será que en tu hogar puedes tener quietud, calma si tienes hijos adolescentes o cuando tienes que andar corriendo detrás de tus hijos pequeños o tus nietos de repente? No se trata de una casa sin ruidos, sin juegos, sin vida. Se trata de disfrutar de la quietud, de aprender a confiar en Dios ante cualquier circunstancia por la que esté pasando tu familia. Un verdadero hogar cristiano vive con la quietud del corazón, sabiendo que en Dios tiene un Dios fuerte, que no va a permitir que esa familia sea conmovida, que no va a permitir que ese hogar sea destruido. ¿Eres tú parte de eso? ¿Es ese el anhelo de tu corazón? Escucha lo que dice el Señor a través del Salmo 34. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Quieres una familia verdaderamente cristiana, viviendo al amparo y al cuidado y al cobijo de Dios? Tienes todas las pautas como para poder vivirlo a plenitud. Es cuestión de que tú dejes de hacer lo que siempre hacías. Dejes de preocuparte tanto por las cosas y más bien enfocarte en la obra de la cruz en ti. Es mi oración que seas tu parte de una familia verdaderamente cristiana. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, al recibir de ti la revelación de tu palabra que nos habla de la restauración de los hijos de Oseas, nos haces dar cuenta, Señor, que nosotros como hijos tuyos podemos esperar en ti cuidado, protección, alivio, paz, reposo y restauración. Señor, encomiendo todas las familias de la iglesia. Estamos en un momento muy difícil. Tenemos muchas familias en conflicto. Las recuerdo una, por nombre, mi Dios, y las pongo en tus manos. Deseo, Señor, que tú obres en sus corazones y que las veamos restauradas, recompuestas, todos adorándote. No importa la condición en la que están. Para ti no hay nada imposible, Señor. No importa que estén a punto del colapso. ¿Habrá algo que tú no puedas hacer, mi Dios? Gracias, Padre, porque nos das la plena confianza de que podemos esperar en ti y podemos confiar que tendremos familias restauradas, restablecidas, que te alaben, te adoren y ansíen conocer más de tu palabra. Por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Realmente es de mucho regocijo empezar una semana laboral así. Empezar un nuevo mes, aunque ya hace 5 días que hemos empezado este mes. Pido bendiciones del Señor para ti, para tu familia. Pido que verdaderamente el Señor obre grandemente en tu trabajo, en tu actitud, en tu comportamiento, para que puedas verdaderamente representar dignamente al Señor.
encomiendo todas las actividades del pueblo de Dios, en lo que estén abocados, en el hogar, en la crianza de los hijos, en la manutención y en la fuente de ingreso, en el trabajo, que en todas partes el Señor se refleje y que tu vida sea el reflejo de Cristo. Que seamos verdaderamente una iglesia que viva el Evangelio. Por lo pronto, y esperando que todo esto vaya ya a terminar este asunto de la pandemia y los contagios, pues seguimos anhelando vernos. Pero solamente eso incrementa más nuestro deseo de que el momento que suceda sea para que nos encontremos nosotros verdaderamente preparados, transformados, lavados por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas linda semana y que sea verdaderamente momentos de regocijo cada día, y en la noche que puedas ir al reposo del Señor, descansando en paz. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.